Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Estamos hoy con Laura Cano en nuestra primera cátedra central de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Este semestre estamos trabajando también de la mano con la red de investigación de danza en Colombia, entonces nos orgullece mucho pues ampliar estos intereses e inquietudes de investigar las danzas. Y bueno, Laura, pues primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por abrir estos encuentros que vamos a tener cada 15 días. Y pues antes de comenzar, para quienes no conozcan a Laura Cano, voy a leer una pues breve biografía, pero con muchísima experiencia y con muchísimas em, historias que contarnos y que compartimos. Entonces, Laura Cano Calle es una mujer paisa de 35 años que ha dedicado más de 15 años a la danza. Sus inicios como bailarina profesional fueron con los géneros como el ballet clásico, jazz, folclore colombiano, ritmos de salón y danza contemporánea. Fue miembro del Consejo de Danza de Medellín, además es docente de diferentes géneros de danza con conocimientos en metodología de la enseñanza infantil, juvenil, con una amplia experiencia como coreógrafa y directora artística con diferentes sectores y grupos sociales. Cofundadora del colectivo Mulatas, con el cual se convirtió en promotora de la cultura dancehall a nivel nacional e internacional, haciendo parte de la primera escuela de danzas urbanas en Jamaica, Expressions Family Dance. Cofundadora también del colectivo cultural Reggae Dance Hall Fest, organización con la cual ha visitado el talento local alrededor de estos géneros, creando fiestas y experiencias de intercambio cultural con el apoyo de la Embajada de Colombia en Kingston, Jamaica. Adicional a lo anterior, es cofundadora de la escena SAS, empresa que comenzó en junio del 2018 y que a través de la prestación de servicios artísticos en danza y puesta en escena tiene como objetivo potencializar y mostrar el talento de los bailarines de la región, sirviendo como intermediaria agente ante diferentes empresarios y entidades que demandan la participación de los artistas. Ha compartido su talento en países como Jamaica, Francia, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México. Además, ha trabajado con diferentes artistas y agrupaciones como Juanes, J Balvin, Farina, Maluma, Chop Chick Town, Puerto Candelaria, El Friki Colectivo, Loy Music, Pop Can, De Marco, Damian Marley, Buzzy Signal, entre otros. La danza para Laura es un medio para aportar cultura a la sociedad e intervenir vidas a través de procesos de educación y recreación para niños, jóvenes y adultos. Eh, el mensaje que busca comunicar va más allá de las formas y movimientos a través de sus clases con sentido, transmite valores como el respeto, la confianza y la autoestima en pro del reconocimiento de la diversidad, la inclusión, la unión y el empoderamiento femenino. Yo creo que esa última parte de cómo asumes la danza, Laura, da cuenta de toda tu perspectiva de pensar, pues de no solamente de ser una gestora, sino que transmite, promociona, conecta, traza puentes. Y lo más esencial también que he admirado en tu trabajo es ese sentido siempre de pensar en colectivo, de pensar en comunidad la danza. Entonces, pues Laura, muchas gracias. La primera pregunta, ¿cómo te encontraste con el dancehall? ¿Cómo llegaron cada uno de ustedes a sus vidas? Bueno, ¿cómo están a todos? Yo sé que esta es la hora del almuerzo y de verdad agradezco muchísimo el hecho de que estemos aquí 29 personas conectadas hoy lunes para escuchar pues un poquito de la historia de la conexión que nos hace tan genuina entre Jamaica y Colombia. Yo tuve el primer acercamiento a esta cultura a nivel musical desde mi entorno de niña y joven. Yo soy de Medellín y me crié en el barrio Manrique hasta los 17 años. Y
creo que el entorno en el que uno se maneja definitivamente marca un antes, durante y después del desarrollo de uno como ser humano en esta sociedad. Yo muteo por aquí estas notificaciones que me aferra que suenen. Ah, Listo, ahora sí. Entonces, digamos que en mi entorno había mucho rap, había mucho reggae, y había mucho dancehall. Yo a la gente le he contado que, pues, que a mí, digamos, el dancehall no llega a mi entorno llamándose dancehall, sino raga. Y, y en primera instancia era como lo que venía del Caribe, sin mucha información de dónde. Sí había como una gran énfasis de que el Urabá, digamos, era un puente de conexión muy grande de la música nueva. Entonces era el primo del amigo que venía a Medellín en diciembre y entonces traía esta música nueva. Eh, Al ya cumplir 18 años, empiezo a ir a bares de reggae y dancehall en Medellín. En esa época, uno de los bares más famosos era Roots, que el dueño era Sergio Treyes, que era un jugador muy destacado del Nacional. Él monta en Turbo un Roots y luego en Medellín, y digamos que fue, digamos, para todos los que tienen mi edad y más, Roots fue alguien súper, pues un lugar como de un encuentro importante alrededor del danza. De ahí en adelante el danza lo conozco ya como un estilo de baile gracias a Alexa Gal. Eh, Ella monta Urban Flow, y ahí pues tengo la oportunidad de conocer el dancehall no solo como la música que amaba y me gustaba, sino como el género que tenía un baile y que tenía pues como una historia importante al respecto. Ahí también tengo la fortuna de conocer a las mulatas, a Jenny y a Tania, y desde ahí digamos que mi vida con el dancehall y con la danza en general toman un giro de 180 bien drástico. Bueno, y tras esas rutas del dancehall, porque bueno, te llega, pero cómo se te despierta también el interés de ir hacia esas raíces, de conocer de dónde surge, a trazar esos puentes con Jamaica. Yo creo que, yo creo que todo eso, en mi caso personal, se lo debo al conocimiento que tuve en el Ballet Folclórico de Antioquia acerca del folclore general. Eh, Personalmente me conectaba demasiado con todo lo que era el folclore afro, caribeño y pacífico. Y y creo que como que ese énfasis en que, bueno, tengo un conocimiento bastante amplio de las raíces afrodescendientes, folclóricas y culturales y gastronómicas en danzas de mi país, qué chévere tener la oportunidad de conocer Jamaica desde otras miradas, más allá del reggae y del dancehall. Mm, yo creo que para mí, no sé cuántas personas acá de pronto también tienen ese acercamiento con el dancehall tan cercano. Me encantaría saber de ustedes y reconocerlos. Eh, pero es como si el dancehall y el reggae en mí siempre han existido. O sea, para mí no ha sido como algo muy nuevo, por lo que te explicaba de mi acercamiento musical. Entonces, cuando tú estás de niño o de joven y tienes la oportunidad, no sé, de ir a Necoclí, de ir a Turbo, de ir a Apartadó, de ir a Carepa, o del Chocó, o en el Pacífico, en Buenaventura, y ver que hay una gran acercamiento de estos géneros musicales en esta cultura colombiana de todo el litoral, de toda esa costa caribeña antioqueña, me hacía tener muchas preguntas. Y cuando llego a Jamaica por primera vez, y empiezo a ver las danzas folclóricas de Jamaica,
la cúmina, el guere, el dinky mini, y ver que se asemejaban muchísimo al folclore del Caribe colombiano. Eso como que me voló la cabeza y yo dije, yo fue pucha, o sea, esto definitivamente no es de un territorio en específico, esto no es solo del Caribe, de las Indias occidentales, pues esto no es solo de ahí, sino que ha trascendido mucho más a impactar culturalmente con todo lo que tiene que ver Colombia y sus raíces. Y eso uno lo ve en la champeta y ahora en el exótico, que creo que es algo que uno no puedo dejar de mencionar. Eh, entonces ese interés como creo que mi pregunta y mi cuestionamiento siempre ha sido que nunca me he sentido tan lejana del Caribe como la gente piensa que de pronto sí puede estar. Y empieza uno a analizar todas esas conexiones desde lo más esencial que es el folclore, cómo eso se va expandiendo en similitudes desde las danzas colombianas también, específicamente desde la cumbia, cómo eso empieza a trascender y a haber yo les traía esta palabra, una transculturización que se empieza a ver muy de manera detallada, sobre todo en las dinámicas de la calle y sociales con el sound system, el pico, de cómo el pico llega al Urabá y entonces el Urabá dice, como no, es que nosotros no somos tan champetudos, somos más del dancehall y empieza uno a investigar y a ver más de que, pues yo siempre digo, afortunadamente tuvimos una conexión portuaria que tuvo que ver mucho con las drogas y el narcotráfico, que a nivel transversal sirvió para otras cosas a nivel sociocultural, como era el intercambio de música, ¿cierto? Eh, entonces creo que literal fue como que yo decidí sumergirme en Jamaica y en Jamaica encontré que estábamos muy conectados como colombianos, más allá de lo que yo pensaba, ¿sí? Que, que uno piensa, por ejemplo, que San Andrés y Providencia obviamente tienen una conexión mucho más directa, y si tú vas a San Andrés y a Providencia, obvio hay muchas más similitudes con Jamaica, eh, pero esta Colombia continental, gracias a los puertos, pudo encontrar también un desarrollo cultural y que yo no lo llamo apropiación, sino una identificación de cómo nuestros territorios afrodescendientes también se sintieron conectados. Y desde aquí hubo como una explosión musical, una explosión de danzas y que por eso, gracias al dancehall hay hip hop, gracias al dancehall hay reggaetón, gracias al dancehall hay champeta y gracias al dancehall hay exótico también. Bueno, y culturalmente en estas, pues en todas estas comunidades tan diversas que son, pues que somos en Colombia, ¿cuáles han sido como las bondades o lo que ha permitido el dancehall en cada uno de estos territorios que has visitado, sobre todo acá en Colombia? O sea, ¿qué ha significado que haya llegado el dancehall? Qué buena pregunta, Caro. Yo creo que hay algo muy hermoso en todo esto y es que le ha permitido a los territorios hallar su propio lenguaje. Ahorita tú lo decías con la reseña y es que para mí el dancehall en mi territorio, y hablo de Medellín y Antioquia y Colombia continental y Latinoamérica,
es que yo pude hallar en el, en el dancehall un lenguaje de empoderamiento distinto a lo que yo veía en las transformaciones de cómo en la sociedad veía a la mujer. Y para mí fue el dancehall el punto de hallar ese poder propio de cómo quería comunicar lo que yo pensaba con mi cuerpo. Creo que el dancehall desde sus inicios le dio todo este poder a la mujer, pero no hay una Jamaica 2024 que recién apenas, me atrevería a decir, 6 años, 7 años, se está empoderando de todo este tema de género. Porque si bien antes se le daba el reconocimiento de que sí, el dancehall en Jamaica empezó en el gueto y el espacio era algo más para las mujeres, siempre ha habido una gran diferencia de ese poder patriarcal y machista y homofóbico en Jamaica. Entonces, ahí es cuando yo digo que es muy bacano hablar de todo esto de transculturización, porque es lo que ese género y esa cultura llevan a mi territorio llamado Colombia y cómo Colombia no imita el dancehall en Jamaica, sino que se adapta a, a todos los movimientos que ya hay acá, sociales y culturales. Entonces, por eso hablaba de la champeta, ¿cierto? Entonces el dancehall llega a Cartagena y el picó llega a Cartagena y el dancehall yo creo que le regala a Cartagena y a Barranquilla algo que es el espacio de la calle, el espacio de la calle para hacer la fiesta en la calle y para tener una interacción y una integración en la calle. Ya con otras formas, con otras músicas que se da por ese avance también y por ese cruce de los discos de los LP, y lo menciono mucho porque para mí esto fue lo más poderoso que pasó con el dancehall y con la música reggae en Colombia, y es como, bueno, el dancehall en Cartagena y en Barranquilla les regala un espacio, pero también a nivel musical les regala un montón de posibilidades para empezar a experimentar y a improvisar con lo que traían los vinilos del lado B, y era todas estas pistas jamaiquinas sin voz, las instrumentales. Entonces, ahí Jamaica se adapta y convierte esto en algo que es la champeta criolla. Y en el Urabá es muy bacano porque entonces lo que les decía al principio, en el Urabá también pasa un espacio de integración. Y en Medellín y en Bogotá y en Cali, siento que también hay ese impacto eh, del dancehall como espacio, sí, pero siento que en nuestras ciudades más hacia el interior, más andinas, también hay una conexión súper especial con todo lo que es el rastafarismo y la cultura del reggae. Y siento que desde nuestras ciudades, vuelvo y repito, Bogotá, Cali, Medellín, el desarrollo cultural de Jamaica empieza por esta conexión desde la música reggae, porque a nuestros territorios más andinos llega también el reggae más latino desde Argentina, desde más abajo. Entonces siento que fue como una combinación perfecta entre que venía todo este desarrollo musical con los Cafres, con eh, los Pericos, de esa tendencia musical de reggae, ska, rock, pero luego se junta con todo el espacio y contexto social de integración que genera el dancehall en el Caribe, y literal nos queda la mejor parte que fue como la combinación de todo. No sé si te estoy respondiendo Sí, como con sí. exactitud, y si no me dice, y si No, tienen no, no, dudas también claro. preguntan. Sí, yo creo que pues podemos ir
abriendo por siempre, por cierto, pues a preguntas o a comentarios, pues para que vayamos interviniendo en el camino. Con lo que acabas de mencionar, me llegan como dos preguntas. Bueno, una, por un lado, esta ubicación geoestratégica que siempre nos han destacado de Colombia, pues con lo que nos cuentas de esas migraciones y transmigraciones del dancehall de norte, centro y sur, pues es un punto, una perspectiva interesante también para pensar en esas historias de la danza, ¿cierto? De cómo nuestras danzas están movidas por todas estas migraciones, que de tiempo atrás Colombia ha sido un territorio de, de esos múltiples contactos. Entonces, mirar hacia el norte y hacia el sur también nos va posiblemente a permitir eh, analizar pues nuestros fenómenos culturales. Algo también muy interesante que es el enfoque de género, tan fundamental en el, pues que el danzo lo, digamos que se apropia o lo destaca o es una voz que estaba muy silenciada pues en esa corporalidad femenina y en ese señalamiento también machista de, pues, de un país como Colombia pues que a lo largo y ancho de su territorio pues esas formas sugestivas en la mujer o tan erotizadas son mal interpretadas. Me parece que el dancehall toma una bandera muy interesante ahí en esos postulados pues, de la figura de la mujer, de la postura de la mujer en la sociedad. Y bueno, me comentabas también pues de otras, y vemos que hay pues cada vez más, afortunadamente, proyectos de grado que están aportando en todo ese acervo sobre estos aportes tan valiosos del dancehall en Colombia. Yo tengo ahí como dos cosas que contarles y es que a mí me parece grandioso que estos espacios de hablar de una danza urbana en un espacio de universidad de licenciatura en danza, me parece una cosa súper brutal, porque también les cuento que no son las únicas personas que se están haciendo este tipo de preguntas. Le contaba a Caro que desde la Universidad Nacional hay un proyecto de investigación también que están desarrollando un texto escrito que se llama Miradas Transculturales de la práctica del dancehall en Colombia a partir de los roles de género. Ya hay un primer resultado de esa investigación. Y están haciendo como unas correcciones para pasarme el documento completo y pues yo te lo puedo pasar a ti para que a todas las personas que están aquí puedan acceder a ese material. De verdad que muy interesante como esa observación. Y yo siento que en cuanto a lo que decías de roles de género, hablo sobre todo como de Medellín. En el desarrollo cultural de Medellín, de cuál es el rol de la mujer, ¿sí? Y hablo del rol de la mujer blanca, mestiza, que se debía casar, estar en casa, tener hijos, ta. Eh, Esto siempre ha permanecido como en una capa muy esencial de nuestra cultura. A nivel transversal se empiezan a tener unas discusiones del rol de la mujer, pero entonces la mujer nunca fue la que también tomó propiedad y opinión sobre su cuerpo, sino que empezaron a hacerse como unas discusiones un poco incoherentes para mí de cómo la mujer se tenía que ver y vestir y hablar según ciertos entornos sociales. Entonces, uy, no, pues sí, la mujer tiene, ya puede ser ejecutiva la mujer, ya puede votar, pero pues a esta empresa te tienes que venir así, 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 hablar así, 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 así. O te dejamos ser libre, pero con ciertas restricciones. El dancehall, el dancehall creo que es demasiado directo y agresivo, y tengo que decir agresivo porque sí lo siento así
con su diálogo de, no, venga, o sea, a mí no me digas cómo tengo que ser, cómo tengo que vestir, cómo me tengo que mover. Y siendo que las primeras canciones de dancehall hablaban de ese movimiento de la mujer, ¿sí? Crudo, y tu culo grandote que se mueve así me va a rebotar encima de mi pene y vamos a tener miles de hijos y mujer sabrosa, deliciosa, así, directo. Por eso digo que era un mensaje muy, como muy directo y agresivo. Y uno, ahorita alguien aquí en los comentarios hablaba de Panamá. Panamá también influye en esa adaptación y reinvención de esta cultura. Absolutamente sí. O sea, siento que lástima, tuvimos yo creo que la desfortuna de cortar ese vínculo territorial con Panamá, pero Panamá es ese puente, es el lugar donde el dancehall se vuelve en ese reggae en español y se vuelve en ese puente de, o sea, si ustedes escuchan, no sé, Nando Boom, El General, sus letras son súper directas. Tú eres mi mamita rica y apretadita, ¿sí? Tu pum pum, mami, mami, no me vayas a matar. Es cierto que siento que, obviamente, desde su postura de hombres, hablan muy directo de las formas y lenguajes corporales de la mujer, pero, pero desde el inicio el dancehall es muy agresivo con eso y creo que al principio fue como algo como que la gente se asusta y de pronto se abruma un poquito, pero ahora más que nunca, con todos estos Dancehall Queen Contest, con todas estas reconocimiento que hay al estilo Dancehall Queen, al estilo female, se le da a la mujer también esa, como esa posición. Damos la palabra como estas dos intervenciones, ¿sí? Sí, Cook, eh, Cook, Cucrila. Kurila, eso. Ujú. Adelante. Puedes hacer la pregunta o si la quieres escribir, em, ya tienes habilitado el micrófono. Bueno, Buenas para usted, maestra, buenas para la invitada. Pues tengo dos preguntas. Nunca había escuchado el dancehall. Entonces, hablando de de esas evoluciones, pregunto, ¿qué corrientes o estilos se han creado más allá desde la música del dancehall o solamente permite la música y las tonadas iniciales? Es decir, el dancehall, por su evolución, ha traído nuevas corrientes o tonadas musicales, o se sigue respetando el estilo musical cerrado que no permite modificaciones. Es decir, en las danzas tradicionales aquí en la zona andina hay danzas que esa tonada solamente es para para la manta y y no se puede variar. El dancehall ha permitido eso, dado que se está expandiendo. Primera pregunta. Y la segunda, hablando del avance que ha tenido el dancehall, que lo escuchamos en países latinos, reitero, nunca he escuchado nada, ya de pronto es desde mi ignorancia, que ha recopilado este estilo de música y coreografía de los países latinos para las nuevas creaciones que ha traído consigo la evolución del mismo. Muchas gracias. Me encanta esa pregunta, amigo. Me encanta. Eso creo Un gusto. que se tenía que hacer. Eh, ay, ya, perdón. Me despiertas como otra de mis grandes pasiones porque soy una mujer muy melómana en todas estas tendencias de las Antillas y el Caribe. Entonces, eh, yo quisiera abrir por aquí. Esperen un segundito. Si me carga, bueno. Te cuento. El dancehall es el resultado de la evolución digital de del género reggae, ¿cierto? Digamos que en una línea de tiempo, te la voy a contar desde los inicios. En Jamaica
del 1940 y de 1950, Jamaica es una isla que en esa época era colonia británica, ¿ok? Entonces, en este momento, en estos tiempos, Jamaica era una isla muy turista para los blancos americanos y blancos europeos. Y el fuerte musical en ese momento era el rhythm and blues y el jazz que lo traían desde todos esos cruceros y músicos que llegaban de otras partes, ¿ok? Como género, eh, como género raíz, el dancehall Jamaica tiene el mento, ¿cierto? Que el mento en conexión con esta fusión del rhythm and blues, acá te estoy hablando de los 50, empiezan a generar otras tendencias musicales como el ska. Y el ska, y a partir del ska, que no es el ska europeo, el ska que ustedes conocen del pogo y eso, es otra evolución del ska genuino 100% que nace en Jamaica. Entonces, hablabas de unas tonadas en referencia a lo que pasa acá con los géneros folclóricos. Y sí hay una permanente tonada para que hablemos en ese mismo lenguaje, desde el ska hasta el reggae. Entonces, ya que tengo la posibilidad, les voy a compartir por acá cómo suena el ska jamaiquino de los años 60. Entonces, hay algo aquí que destacar, voy a pasar rápidamente por esto, y es esto, chic, 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 y un, y dos, y un, y, ¿ok? Cuando ya va al reggae, ya no es en uno, tic, 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 sino en dos y en cuatro, un tic, tic, un tic, tic, un tic, tic, un tic, tic. Y luego en el dancehall, con todo el desarrollo de los digitales, jazz. Tic, 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 tic. Entonces, si bien musicalmente es una base que tiene similitudes, porque, te digo, viene el ska, el rocksteady, luego reggae lovers rock, que ese es otro mundo como de unos subgéneros, el dub del reggae. Ya la digitalización hace que el dancehall tenga unos beats más marcados sobre los drums, sobre los tambores. ¿Ok? Entonces, por ahí es que se mantiene esa vuelta, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Si bien sí hay una base musical, hay algo que está pasando y es todo este cuento de la globalización, ¿cierto? Y si tú vas en estos momentos y escuchas una canción de dancehall, eso también te va a sonar un poco afrobeat y un poco a trap en estos momentos. ¿Por qué? Porque son como las tendencias de moda, entonces la gente empieza a fusionar. Entonces, hoy vas a encontrar que también muchos bailarines hacen pasos de dancehall o coreografía sobre el afrobeat, ¿cierto? Pero todo eso tiene que ver, todo vuelve a África, maravilloso, ¿verdad? Pero si bien sí hay un eje transversalmente y musicalmente y también dancísticamente se van transformando como la cultura acorde a las tendencias en la cual la misma sociedad impacta en los territorios. Por eso les hablaba de lo de la transculturización, que creo que es una palabra que voy a repetir hoy constantemente en esta charla, porque
porque no hay como un eje súper ortodoxo de cómo tiene que ser la música hoy por todas estas funciones que hay. Ahora, eh, fuiste tú el que me preguntó lo de los sonidos latinos, creo que también, como para finalizar Sí, sí, señora. este impacto. Imagínate que les voy a contar una historia. El año pasado, que con el Reggae Dancehall Fest hicimos pues como esta alianza con la Embajada de Colombia en Kingston, trajimos a dos bailarines y les hicimos un intercambio cultural y una formación académica muy bacana, más enfocada como a emprender formalmente desde lo artístico, que en Jamaica hace mucha falta este tipo de sensibilización acerca del quehacer profesional, y le abrimos la oportunidad a un músico y a un productor de Medellín que es amante del reggae y del dancehall, juntarse con este bailarín de Jamaica que también resultó compositor y cantante. Y desde ahí, no quiero decir que este fue el punto de partida, pero sí se dio una fusión de algo que se llama Latin Dancehall, ¿sí? Que el dancehall latino creo que trasciende a que sea solo un lenguaje en español, no. Hay artistas como Lion Big Mao, H&M, Hetty Sambo, Rayo y Toby, que le han metido a, por ejemplo, Hetty Sambo, Hetty que en paz descanse, ellos desde San Andrés le meten esas sonoridades más del souk, más del calipso, más de todas esas tonadas más acústicas de la guitarra al dancehall. Lion Big Mouth, Queen Stafari, H&M, eh, a veces Josman también, eso que Josman es más afrobeat, Alexis Play, le meten unas sonoridades más desde la marimba al dancehall. ¿Sí? Y esta sonoridad que se dio acá en Medellín, del Latin Dancehall, fue creo que una fusión muy bacana entre un groove más desde lo latino más salsa, porque hay algo desde los trombones que resaltar, que esta semana estén pendientes que esa canción va a salir, con todas esas sonoridades y esa dinámica melódica que le aporta el dancehall, que le aportó al dancehall, al hip hop, al reggaetón, y al exótico. Entonces, creo que lo más bacano de todo esto es que mira que si bien siempre hay una base que es Jamaica, no queremos, y yo no he sentido eso desde Colombia, no queremos ser jamaiquinos. O sea, Jamaica es una chimba, pero qué chimba ser colombianos y fusionarnos en nuestras diversidades musicales y culturales y desde la danza para crear otras nuevas formas y nuevos lenguajes. He dicho. Muchas gracias, Laura, por toda esa Muchas gracias. aclaración, sí, de migraciones y de fusiones y dinámicas que pues no cesan. Y eso es parte también pues de lo maravilloso del dancehall. Tenemos afortunadamente varios comentarios y preguntas. Comencemos por el que te hace Vivi Quiroz, también profe en las historias y teorías de la danza de la universidad. Aquí nos están acompañando varias profes, pues, Beba Zaira, Lina, Anubia desde el Atlántico. Bueno, muchas gracias. Vivi te pregunta, Plau, hola, disculpa mi ignorancia, pero me gustaría saber más sobre el estilo exótico. ¿A qué se debe ese nombre? ¿Piensas que quizás esa denominación quitaría a las mujeres ese empoderamiento del que hablas o es una reivindicación? Porque en los tres niveles de historias que tratamos en la universidad, lo exótico, desde una perspectiva crítica, es comprendida es comprendiendo que esta categoría ha servido para opresiones interseccionales. Entonces, interesante esa contradicción o ese contrapunteo entre un exotismo orientalista de principios del siglo XX especialmente y que continuó sobre todo pues por las colonias y que hoy en día se reutiliza el término para decir ¿a qué se refiere exótico? Bueno, y tenemos pues una respuesta de Luis que podría ponerla
En diálogo, él nos dice que el exótico es una adaptación musical de todos estos ritmos afro, por así decirlo, una mezcla. El core de este estilo de danza nace desde los movimientos femeninos en el Valle del Cauca, era más conocido como guachesa, que se situaba en imitar los movimientos corporales de las mujeres y convertirlo en danza, que luego tomó un nombre paso de perra. Bueno, quedamos entonces en lo exótico. Yo digo que el exótico, hablando en nuestros contextos culturales, Vivi, le da a las comunidades afro una representación única. Eh, yo siento que como que Colombia va en su proceso, pero todavía somos muy machistas, muy homofóbicos, patriarcalistas, etcétera, etcétera. Y a veces un poco también como solapados, diría yo, con esto, pero hay, hay unos asuntos y lo toca Lewis en su participación, y es como el espacio del exótico les permite a los bailarines, a los hombres negros, imitar a las mujeres. Y, y en este contexto de la danza, así como en el carnaval de Barranquilla, en el carnaval de Barranquilla están las garotas, eh, siento que el exótico le dio como un espacio de representación, uno, a las comunidades afrodescendientes de identificarse con una mezcla de sonoridades del dancehall, de la champeta, del hip hop, del afrobeat, porque el exótico termina siendo como una mezcla de todo esto. Y en la danza, el exótico termina siendo eso, como que el, el wow de cómo un hombre baila y luego se enrolla la camisa y se transforma en ese paso de perra que habla Lewis. Eh, yo creo que el exótico es algo muy interesante que todos nos tenemos que empezar a cuestionar en este momento, porque para mí el exótico es el uno más, sino que no tenemos muchos, un género urbano autóctono, porque son unas conversaciones desde la danza y desde la música que se hacen propias desde los territorios afrodescendientes, no solo del Valle del Cauca, sino también desde el Chocó, ¿sí? Y hablo de autóctono porque surge sí desde una mezcla, surge sí desde una mezcla, pero que se genera en unos territorios en específico. Y es muy valioso, así como uno dice, no, marica, el hip hop, qué chimba, 50 años del hip hop, 80 años del dancehall. Yo diría, la champeta y el exótico tienen un reconocimiento muy valioso en los desarrollos corporales, musicales y culturales de los territorios de las costas Caribe y Pacífico del país. Ahora y ahora siento que se le está dando esa visibilidad poco a poco, desde la danza en su sentido más espontáneo, porque si tú vas a ver, por ejemplo, si tú vas a Quibdó o si vas a Buenaventura y ves los movimientos del exótico, son movimientos del dancehall y del afrobeat adaptados a los cuerpos que tienen otros aprendizajes muy distintos de este tipo de territorio. Entonces puedes ver un movimiento muy parecido del dancehall y del hip hop, pero tal vez como con una disociación distinta o con un tiempo distinto. Entonces, yo creo que aquí lo más interesante del exótico es que yo siento que no le cierra las puertas al empoderamiento femenino. Lo contrario, siento que hay una reinvención al respecto en el territorio colombiano y le abre una puerta tanto a la mujer de apropiarse de su cuerpo como al hombre de poder expresarse con una mujer sin ningún perjuicio porque está en un contexto cultural interpretativo desde el lenguaje pues que se hace en la calle. Entonces, creo que tenemos todos que darle una mirada muy profunda a esto que es el exótico colombiano.
Qué interesante, tampoco conocía pues al detalle sobre este subgénero. No sé, Lewis, tú que levantaste la mano, ¿quieres acotar algo para cerrar sobre el exótico y continuar con el comentario, la pregunta que nos hace Iser en el chat? Claro, claro, claro que sí. Sí, Un saludo para todos. Laura, te amo. No, nada, básicamente me he metido pues como también en el estudio del exótico para poder entenderlo. Y bueno, el Valle del Cauca lo crea, pero quien exporta ese estilo como tal es el Chocó, ¿cierto? Que allá hay un grupo de cantantes, se llaman los de la T, ellos crean una canción que se llama Exótico, ¿sí? Me gusta tu baile exótico, cuando mueves tu cintura de lado para allá, de norte a oeste. Entonces, todos los movimientos son movimientos de las mujeres, ¿sí o qué? Entonces, allá nacen con movimientos muy parecidos a los de ellas, pero ya con toda esta, ¿cómo es que dice? Eh, ¿Cómo es que dice Lau? Esa transculturización, eh, adaptaron esa danza a lo que es el afro, el dancehall, entonces ha cambiado, sí, pero el core de eso siempre fue imitar a la mujer, entonces sí tiene como una participación muy hype dentro de eso. Solamente eso. Un abrazo, chau. Me encantó ese aporte. Y acá lo más curioso de todo es que en el espacio de danza, obviamente se resalta sí a la mujer, pero el efecto wow del exótico, para decirle a Vivi, para mí es cuando ese hombre que está bailando se mete en esa interpretación femenina y hay una aceptación de esa comunidad que en ese momento lo está viendo al respecto, entonces se vuelve algo jocoso. Eso es, pues digo, es un ámbito demasiado interesante que hablar, entonces no sé, ustedes dicen, nos vamos para Urabá, vamos para Choco, para Buenaventura, cuando ustedes quieran investigar. Yo puesta. listo, lo vamos a tener en cuenta. Continuemos con Acer. Te dice, saludos Laura. Quisiera saber tu opinión sobre el Dancehall Queen y si consideras que ha influido de alguna forma para que el machismo cree conciencia sobre el empoderamiento femenino. Bueno, eh, el machismo nunca va a crear conciencia del empoderamiento femenino. O sea, eso es, o sea, no, no, eso nunca va a pasar. Además, porque yo siento que el dancehall queen debe hacerse más con un propósito personal que por tratar de cambiarles las perspectivas a esos otros ámbitos o espectadores, ¿cierto? Porque, eh, a ver, ¿qué dice Vivi? Que de pronto tiene algo que ver. Ah, ya, ok. Que, a ver, el dancehall queen también es algo muy reciente, o sea, no crean que dentro del dancehall en Jamaica, esto lo dice mi maestro Orville, eh, y es como el dancehall es uno solo, ¿cierto? Nosotros mismos y por lo que ha pasado, por ejemplo, con la influencia de las dinámicas de la danza urbana en Europa, de las competencias, de las batallas. Yo creo que eso influyó mucho al dancehall y por eso aquí en Medellín se hacen batallas, en Colombia, pues en todas partes de dancehall queen. Y ahora en Jamaica sí que más, se vuelve como muy relevante este asunto de quién es la Miss Universo del dancehall queen. Eh, pero esto antes no era tan subcategorizado, sino que el dancehall, al ser un espacio de encuentro, lo que siempre pasaba en las fiestas era que se le daba o sea, como que la mujer al principio era la que se apropiaba del espacio, ¿cierto? Como que la representación femenina en el dancehall es esto. Antes era el rol principal de participación, ¿sí? Luego, cuando el dancehall en los 2005 empieza a tener un boom mucho más global, ya la mujer no es, o el espacio femenino no es esa representación principal o fundamental, sino que ya en la fiesta se le da un espacio a la mujer con la música que las mujeres pueden bailar, porque entonces empieza a hacerse en estas fiestas, como no es que los hombres que empezamos a tener más representación en el dancehall,
gracias a Bogle, que ya está muerto también, o Gerald Levy, as known as Bogle, ya dicen, no, es que los hombres no bailamos así, porque las mujeres son las que bailan este tipo de canciones, porque las mujeres tienen estos movimientos y los hombres nosotros. Entonces se rompe esa brecha de el robadop, que es como el perreo, para que ustedes me entiendan, y ya empieza a segmentarse más lo que bailan las mujeres y lo que bailan los hombres. Entonces se empieza a subcategorizar más y la mujer yo creo que en un ánimo de recuperar su spot principal de la fiesta, entonces es cuando empiezan a utilizar todos estos trucos y acrobacias y cosas más impactantes en la fiesta para llamar más la atención del entorno, porque esto también se convirtió como en un medio de trabajo para ellas y se fue transformando y se fueron acomodando más las fichas que pues cuando yo digamos también empecé a bailar dancehall, era dancehall female, no era tanto ese segmento del queen, 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 ya ahora ya creo que se le da como una importancia muy grande al dancehall queen, entonces a ver, Stephanie ok. pregunta como para complementar, y si hablamos de que las competencias del Dancehall Queen surgen más desde Europa, ¿cómo se puede entender en el Dancehall Queen internacional, competencia que se realiza desde los 90 en Jamaica? Tefi, si tú miras, por ejemplo, las competencias del Dancehall Queen en Jamaica, eran más una cosa desde el waistline, desde el wine, desde este movimiento del cuerpo, desde la actitud, desde la pinta, más que desde el demostrar la capacidad o el virtuosismo corporal. Y como lo acabaste de decir, ese impacto de Jamaica, o mejor dicho, que Europa abraza de Jamaica y empieza a consolidarse más en yo quiero comprobar quién es mejor en cierto tipo de virtuosismo corporal. Jamaica vuelve y dice, como siempre en sus discusiones, no me quiten esto, que esto es mío, entonces usted ya me dio la idea de cómo hacerlo y yo lo hago mejor, porque eso siento que es lo que pasa. Es que Jamaica vuelve a tomar, así como con la comida, con el fashion, con todas las críticas que hacen los jamaiquinos por los TikToks, por lo que hacen otros artistas, es como que, ok, tú tomas mi lenguaje, lo transformas en tu territorio, pero venga para acá y yo lo hago así, pero mejor. Entonces, yo considero que para entender el dancehall internacional de lo que es ahora a lo que era antes, es como esa transformación en demostrar habilidades más desde la danza y más desde la acrobacia para el impacto del público. Porque antes, o sea, si veíamos una dancehall Queen Carlene, hace muchos años era el movimiento, era el cautivar desde la esencia de la mujer, más que de cualquier otros trucos. Espero que eso haya respondido tu respuesta, tu pregunta. Sí. Bueno, Laura, sin dar un giro pues muy y salirnos del tema, como eres profesora en diferentes géneros de danza, has pasado por diferentes géneros de danza, por todo lo que nos has contado del dancehall, estas implicaciones pues también tan trascendentales, culturales, de transculturación o de apropiación que ello implica, de readaptaciones, o sea, en este aspecto de como declaración que es el dancehall, ¿cierto? Y de lo que fortalece también
ese discurso en el cuerpo, ¿cómo es entonces un salón de clase con dancehall, ¿cierto? ¿Cómo se enseña? Porque aquí estamos hablando de un montón de factores, ¿cierto? Culturales, políticos, sociales. Em, ¿Cómo se enseña para que no quede solamente como desmenuzado en una técnica y en unos pasos, sino que continúe pues esa dinámica que ha permitido también su subsistencia y toda esta transmisión del dancehall? Antes de responderte la pregunta, les voy a contar como una experiencia que tuve con mulatas a los inicios, cuando, bueno, yo les conté que, digamos que mi primer acercamiento al dancehall fue con Alexa Gal de Urban Flow, y digamos que el dancehall que ella hacía acá era un dancehall más aprendido en formas y en lenguajes de lo que ella había conocido en Nueva York, en los Estados Unidos o en Europa. Eran sensaciones como muy desde esa raíz también. Cuando las mulatas empezamos como a tener como ese impacto y esa presencia en Medellín, nos tiraron mucho hate todas las iniciativas culturales desde la calle porque decían que nuestro dancehall era muy académico. Como, o sea, para mí es casi que imposible categorizar el dancehall como una rama académica porque una cultura popular urbana, o sea, eso es algo que nace desde la calle. Y, y sin embargo, creo que cuando el dancehall llega a Laura, yo encuentro en el dancehall, y esto les va a parecer muy gracioso, una similitud muy grande con el ballet, porque yo sentía que tenía como tanta estructura a nivel corporal, tan, como tan bien explicada, como para mí lo era el ballet. Como, pucha, es que si yo doblo las rodillas acá es porque tengo que tener ese mismo poder en mi corporalidad cuando yo estiro las rodillas en el ballet. Yo como que empecé a hacer como esa tal vez conexión y por eso encontraba tantas similitudes, aparte de eso del lenguaje aún sin límites de nuevos pasos y nuevas cosas que salen día con día. Entonces yo creo que la manera ideal de enseñar dancehall es nunca desvincularse, o al menos así es la manera en la que yo lo enseño, y es nunca desvincularse del impacto que este género tiene en la integración de las personas. Yo creo que una clase de dancehall ideal es donde, si bien tú me enseñes pasos y nombres y dinámicas muy difíciles, siento que hay algo que es imprescindible y es la emoción que viene cargada de una historia ni la hijueputa. Perdón, no sé si acá puedo decir palabras, pero bueno, ya dije. Unas emociones cargadas de mucha historia, de que acá yo lo hablo por mis estudiantes. Si yo a un estudiante le digo, mira, es que 5, 6, 7, 8, él tal vez me va a hacer esto, pero hay una intención en esos movimientos. Y esa intención va directamente ligada a un lenguaje histórico en el sentir esta danza. Entonces creo que sí, como que el match perfecto y la conexión perfecta para a la hora de tú decidir enseñar dancehall es, claro, dale a los estudiantes el conocimiento en las maneras, en el lenguaje, en los pasos, en la técnica, pero no se te olvide de que el dancehall es un espacio que integra, es un espacio que incluye, es un espacio que abraza y que te da la oportunidad de que tú te puedas expresar, de que con estas herramientas tú definitivamente puedas
encontrar un propio lenguaje. Yo creo que ese es el match perfecto. Y al comienzo de la conversación nos hablabas que habías conocido y recorrido las danzas folclóricas, sobre todo Caribe y Pacífico colombiano, también a través de la gastronomía. Entonces, ¿cómo es, cómo es ese vínculo, cómo es ese entender la danza en todo su contexto cultural? ¿Cómo fue ese proceso para que mencionaras que pues para aprender danza también pasaste por lo gastronómico? Yo creo que fue muy mágico, o sea, fue muy mágico, sobre todo hablando de las danzas folclóricas, eh, y bueno, en la gastronomía ahorita voy a hablar, pero sobre todo de las danzas folclóricas para mí fue así como icon, pues sí, como que pucha, y esto se los pongo por acá porque yo digamos que estoy en esas, pero no hay muchos recursos en donde investigar. Hay una danza autóctona en Jamaica que es la cúmina, se las voy a escribir por aquí. Entonces, la cúmina se define como la danza que te permite, es como dejar que tu cuerpo, eso significa la cúmina, como que dejar que tu cuerpo, que los ancestros se apoderen de tu cuerpo, ¿cierto? Y para mí, y cuando yo vi bailar cúmina, yo dije, esto es cumbia, y se me voló la cabeza. Entonces empecé como a investigar mucho, mucho más y hay danzas de cuadril también similares que tú vas a ver en el Pacífico y en Jamaica. Y ahí es donde yo digo, como que, pucha, es que las migraciones y todo lo que es el triángulo de, que se formó desde África y todo el impacto que tuvo en nuestro territorio en el Caribe no fue solo de los esclavos, sino que con los esclavos vino todo un ADN en danza, en gastronomía, en rituales que se insertaron en nuestra cultura y nos hacen lo diversos que somos hoy. Yo creo que ese aspecto y el conocerlo fue lo que permanentemente a mí nunca me ha hecho sentirme tan distanciada de los lenguajes y de las culturas caribeñas. Porque yo, y siempre lo he dicho, yo siento que Medellín es una ciudad súper caribe, por lo que se escucha, por lo que se come, además que ahora hay tanta mezcla, hay tanta diversidad de todo, de géneros, de razas, hay fusiones de todo y entonces ahora con todos estos temas de la gentrificación y todo este tema de montones de europeos y americanos viviendo aquí en la ciudad hace que se empiecen a desarrollar otro tipo también de dinámicas a nivel culturales y gastronómicas, pero sí hay algo que yo reconozco es que Medellín es una Medellín muy caribe. Medellín es un territorio súper, súper caribe. Y, y hago énfasis en esto, o sea, para todas las personas, no sé si acá hay bailarines como de danza urbana, pero siento que tenemos una obligación, siento que la magia de entender las dinámicas de las danzas urbanas de otros países, llámese hip hop, llámese reggaetón, llámese afrobeat o afropop o dancehall, el entender como el verdadero punto en el que tú entiendas el por qué estas danzas impactan de la gran magnitud como impactan ahora, tiene que ver mucho de esos backgrounds folclóricos que hay en cada uno de estos territorios. Entonces, sin el jazz, sin el rhythm and blues, sin el funk, sin todas las danzas que se generaron en Luisiana, en New Orleans, no habría hip hop tal vez como lo hay ahora. Igual con el folclore en Jamaica, con el reggae, el dancehall actualmente. Igual acá con todo lo que pasa alrededor de la champeta y del exótico, hay
hay un impacto directo en todo lo que es el bunde y la cosa y la fiesta y el mapalé y los carnavales tienen, o sea, todo eso tiene que ver directamente con todo lo que pasa alrededor de los desarrollos de las culturas populares urbanas. Entonces, no hay mejor argumento para tú hablar del género urbano que estés haciendo que saber también el contexto histórico del por qué y entender las dinámicas culturales propias de Colombia es un valor agregado muy importante pues para todos los que quieren ser profesores y maestros aquí. Bueno, no, y no solamente el deseo de ser profesor y maestros, sino muchos podemos tener el interés de abrir caminos, ¿cierto? De conectarnos con otros grupos, compañías, pares en el exterior. ¿Cómo se cultiva, cómo se siembra esa gestión cultural a la cual tú ya has llegado, pues, y que has logrado, pues, muy buenas festivales, conexiones, pero ¿cómo se empieza de cero? ¿Cuáles son tus también recomendaciones para quienes quisiéramos empezar, ¿cierto? A hacer crecer nuestras inquietudes, a contactarnos, a tener redes, vínculos, ¿por dónde se empieza? Un consejo de Un la consejo de experiencia, gestora, sí. un consejo de gestora. Mm, yo, pues, yo siento que es algo esto que les voy a decir es algo como súper íntimo y tal vez mi motor principal es poder siempre como dejar un legado, una huella, ¿cierto? Y ese legado puede ser miles de preguntas eh, o puede ser también generarle un acercamiento como a ciertas comunidades con algo más, como con esas respuestas que esas comunidades están buscando desde más afuera. Eh, la gestión con el arte, yo creo que la gestión con el arte es un reto bien interesante, bien bonito, porque mi impulso principal también ha sido como, si bien sí dejar un legado y una huella, también como generar una conexión, porque somos seres humanos que todo el tiempo estamos queriendo respuestas de nuestra identidad, queriendo respuestas de nuestros ancestros, de lo que viene. Y, y yo creo que el arte siempre va a ser ese canal que te va a dar unas respuestas y unas respuestas bien, bien mágicas. ¿Qué consejo les doy para emprender en sus proyectos y en sus sueños y en sus ideas? Es nunca tener miedo a que les digan que no. Yo aún sigo batallando con esto, pero el tocar puertas como con un gran ahínco y una gran motivación, siento que es lo que me ha permitido llegar a las formas y a las personas y a los territorios en los que he llegado hoy con la danza. Y a ese deseo de que no me digan que no, también viene acompañado un por qué lo hago y para qué lo hago. Y Y es importante también que en la construcción de tu proyecto de vida en general te respondas todas estas preguntas, como bueno, yo voy a hacer un evento mañana, pues claro, porque quiero ganar plata con esto, pero también qué más va a pasar. Y al principio uno no gana ni un peso, todo lo invierte, pero vale la pena. Créanme que vale 100% la pena.
Lo hablo como desde mi experiencia más reciente, que es este próximo sábado, que es el Reggae Dance Hall Fest. Con el Reggae Dance Hall Fest se crea por darle nuevamente un espacio en el país y en la ciudad, que no es que no los hayan, claro que sí los hay, pero si hay más, pues qué maravilla, acerca del reconocimiento de la cultura del reggae y el dancehall en la ciudad. Entonces se abre como ese espacio, porque lo que les decía, estas culturas tienen muy marcada en sí la integración. Y con el Reggae Dancehall Fest se cruza con el aniversario de Bob Marley, y que cumplió 79 años en su natalicio, y nos vimos que Universal iba a sacar una película de Bob Marley pasado mañana. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no ampliar la voz? ¿Cierto? Yo creo que eso también es importante a la hora de hacer gestión, es consolidar un equipo de trabajo. Uno solo no puede. Consolidar un equipo de trabajo que esté dispuesto a construirle a tu mismo propósito. Y eso también se lleva un tiempo, porque en consolidar equipos de trabajo también vas a encontrar personas que llegan y toman lo que necesitan y se van, o que no están conectadas con tu propósito y se van solitas, y llegan otras a complementar. Entonces llega el Reggae Dancehall Fest a Procinal y le dice, Procinal, hagamos una premiere exclusiva. Procinal nos da ese aval, y, y mañana es esa premiere exclusiva en Mallorca. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el tocar una puerta, a veces uno dice, pues pucha, ¿será que Bancolombia me va a responder algún día? O con fama, o no sé qué. Bueno, empieza a trabajar en ese discurso del por qué y para qué lo haces, y eso cómo de verdad va a impactar y va a dejar una huella y un legado a donde estás en este presente. ¿Qué es lo que les digo? O sea, el arte es una herramienta muy, muy, muy poderosa. A veces uno no lo dimensiona tanto porque uno todo el tiempo está tratando de luchar con todos esos sesgos y limitaciones sociales, pero emprender con el arte sí se puede, vivir del arte sí se puede de una manera digna. Claro, retos hay muchísimos, pero pues quién dijo que vivir es fácil. Entonces, entonces sí, siento que estas son como los consejos que yo les puedo dar. También quiero invitarlos a que vivan la experiencia del Reggae Dancehall Fest este sábado, que es en The Green Club, por ahí al lado del Diamante, es por el estadio súper central, porque hay una vibe, hay un entorno muy bacano que genera el reggae y el dancehall, que yo he vivido poco en otras comunidades más pequeñas. Entonces, va a haber buena música, va a haber buena comida, vamos a tener comida jamaiquina, que eso era otro punto de los que yo les quería hablar ahorita. Tú vas a Jamaica y la gastronomía se parece muchísimo a la gastronomía de nosotros, que el plátano, se ve más plátano que papa, obviamente pues como por el territorio, el plátano, el pollo, el pescado. eh, en San Andrés se llama pictiel, en Jamaica es el oxtail, pero es el sancocho de la cola de cerdo. Hay también, hay como muchas similitudes en cuanto a la gastronomía, del arroz, cococo, de la empanada, eh, que le dan de verdad un acercamiento muy genuino de nuestra cultura colombiana, continental e isleña a Jamaica. Hay un valor agregado súper chévere. Entonces, bueno, ahí como que me devolví un poquito, pero ahí les doy los tips, ahí les doy todas esas alianzas gastronómicas y dancísticas y musicales, y bueno, y muy rico que podamos vernos este sábado en el Reggae Dancehall Fest. Bueno, muchas gracias. La invitación para quienes se encuentren en Medellín. Valeria también te escribe una pregunta por acá. Saludo Laura, hablas de la cualidad de reunir personas y ahora hablas de la relevancia del encuentro en la calle, la fiesta para estos ritmos. Te pregunto, ¿qué opinión te merece la significativa exposición de estas danzas en las redes sociales? ¿Se podría equiparar este potencial que tiene para cautivar en las redes con encuentro y la fiesta en la calle?
A ver, que no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué opinión te merece la significativa exposición de estas danzas en las redes sociales? Sí, es uno de los géneros que más vemos por redes y Sí. pues sí, las redes han permitido también como toda esa transmigración, mucho Ujú. más que otros géneros en danza. Eh, yo siento que, por ejemplo, el dancehall tuvo un declive, o sea, luchamos mucho al respecto, pero sí hubo un declive significativo, al menos pues se sintió mucho aquí en la pandemia, por lo mismo, porque son espacios de integración presencial. Y en la pandemia, les cuento, yo hacía fiestas virtuales por esta plataforma, por Zoom, con DJs de otros lugares del mundo o hacía parte de otras fiestas con gente de todo el mundo. Mm, definitivamente, Manuela, confirmo. Eh, yo siento que las redes obviamente sí tienen un valor muy importante a la hora como de visibilizar las dinámicas socioculturales de géneros como el dancehall y como el hip hop. Pues y te cuento a Vale, la manera en la que el dancehall como danza, como movimiento corporal, empezó a hacerse, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra y en los Estados Unidos, era por los VHS y por los DVDs que llevaban los migrantes jamaiquinos a estos territorios. Ah, entonces este ya es el Willy Bounce. Ah, sí, claro, esto yo lo tengo en video y eso es gracias a una iniciativa que se llama el Video Light, que ya yo creo que el Video Light a nivel cultural todos los hacemos con una cámara en las fiestas. Mm, apenas, yo lo siento así, yo siento que apenas estamos después de la pandemia volviendo a retomar el valor de estos espacios. Eh, porque esa valentía de volver a integrarse, yo sé que es un limitante todavía de salud mental y emocional para muchas personas. Eh, que si se podría equiparar ese potencial, sí, sí, para cautivar, para hacer un llamado más exponencial de la gente a participar, claro que sí, pero obviamente yo siento que todo el mundo no se conecta con este tipo de dinámicas. Pues al menos para mí, que me crié en un barrio, para mí el hecho de abrir de mi casa, abrir la puerta de mi casa y que toda la cuadra esté cerrada y haya bulla 3 días seguidos, siento que tengo más relación con eso. Habrá gente que escuche un parlante en su unidad y lo primero que haga es llamar al 123, que también pasa, ¿cierto? Entonces, eh, yo siento que si bien es muy importante el expandir estos movimientos en redes, definitivamente el mensaje no le va a llegar a todo el mundo. El mensaje no le va a llegar a todo el mundo. ¿Para qué sirve, digamos, las redes sociales en estos momentos? Y tú lo dices en la misma pregunta, para que la cultura, para que digamos, los ejes principales de la cultura estén vigentes, que es el espacio, es la integración, es el contacto, pero para mí definitivamente el valor de la esencia en sí de la cultura caribeña es el contacto presencial y la integración presencial. Bueno, más preguntas, comentarios. Digan si quieren aportar, están súper callados, pongo Pues música, más les pongo que O videos. una Eh, bailadita buenas exótico, tardes, no, compañeros. Jean ¿Me Paul. escuchan? Sí, Sí, buenas tardes a todos. Hola Laura, ¿cómo estás? Pues yo podría decir puntualmente que no tengo una pregunta y pues como que en este momento no se me ocurre nada, pero sí quería agradecer por toda la información que nos traes el día de hoy. Mm,
sí, todo muy sorprendente. Pues pensaría uno que hay pocas cosas con las que pueda sorprenderte, pero en eso de la historia siempre hay algo que surge y más del dancehall, que pues no muchas veces está leyendo sobre muchas otras historias, pero no sé si me he sentado a decir, voy a leer sobre la historia del dancehall, no, no lo he hecho. Entonces, ahora que lo traes y que nos cuentas también la forma en que ha viajado, pues hasta llegar acá y todo eso de la multiculturalización, pues muchas gracias. No quería dejar pasar, agradecer. Pues siguiendo con el mensaje de Jean-Paul, no, agradezco esa fascinante introducción a un estilo, a una danza, a una corriente, a una forma de estructura de vida que me pondré en la tarea de investigar. Bueno, Kevin pide musiquita que me pasó de perreo. Y Manuela te pregunta qué has pensado, el giro que ha estado dando de manera musical y corporal el dancehall. Luego seguimos con Isabela. Bueno, yo pongo musiquita si todo el mundo prende las cámaras y se tira un pasito conmigo. Si no, no. Y mientras las prenden, le voy respondiendo la pregunta a Manuela. Yo creo que, a ver, ¿qué opino yo? ¿Qué opino yo? Yo siento que hay dos cosas. Es una chimba, es una chimba ver cómo, cómo la danza y la música se transforman por otras conexiones y fusiones de otros géneros. Por ejemplo, en estos momentos lo que les hablaba del afrobeat y el trap es muy maravilloso, ¿cierto? Eh, pero yo siento que uno no puede olvidar la esencia, o sea, como que en la esencia está el flow, en la esencia está el groove, en la esencia está el poder. Entonces, creo que tener conocimiento de la esencia te permite utilizar las herramientas de fusión como una manera de versatilizar, de tenerle virtuosismo a tu propio movimiento. Y ahí habla Dani, que es una bailarina que yo admiro mucho, que uno ve el cuerpo de Daniela y uno dice, pues pucha, ahí hay muchas cosas, pero a ella lo que lo mueve es el dancehall. Y en el conocimiento de todas sus otras técnicas, hace que esa transculturización, esa diversidad de géneros vuelvan algo único en su movimiento. Entonces, más que yo diga que es algo bueno o algo malo, yo creo que es la oportunidad que tú puedes tener de ambas cosas. Es muy poderoso saber lo que está pasando actualmente, claro, pero es muy poderoso saber de dónde vienen para que eso haga una magia única y un lenguaje único en tu cuerpo. Isa, y nos ponemos a bailar. Dale, Isa, ya tienes el micrófono habilitado. Hola, Lau. Bueno, dos cosas. Una es de que, pues, sí, también gracias porque como pude aprender muchas cosas, la verdad es de que yo siempre había mirado el dance como desde un punto de vista plano. Solo tuve un acercamiento hace como el semestre pasado con una amiguita que no sé si está acá. Ella baila dancehall y me encanta, entonces como que gracias a ella pues tuvimos que hacer una exposición, yo no sé qué, entendí muchas cosas, pero se me hacía como una cultura muy complicada, entonces no me dan ganas de entrar allí, porque así como dijo Lau, se le hacía como muy técnica, que la comparaba con el ballet, entonces yo dije, no, eso tiene mucha cosa, pero lo que pasa es de que tiene un contexto cultural súper fuerte y pues aquí lo pude entender desde varios puntos de vista también, pues como aquí en Colombia, entonces nada, súper chévere eso.
Y preguntarte, el evento que tú dijiste es este sábado, ¿verdad? O sí, creo que es este sábado. Sí, es este sábado. Gracias, Isa, por eso. Qué rico que pude de pronto cambiar tu pensamiento del dancehall. Yo sé que genera susto, a los hombres también a veces les genera muchas cosas, a las mujeres a veces por el masculine y vibe también, pero créeme que tiene una magia muy hermosa este género y esta cultura. Y sí, la fiesta es este sábado 17. Abrimos puestas a las 8, va a haber oferta gastronómica 100% jamaiquina, va a haber un DJ que es alguien con una movilidad reducida completamente y hace todo su DJ set con su cabeza y un mouse súper electrónico. Entonces también es entender estas otras formas también de hacer música, van a ser muy bonitas. Va a haber una propuesta musical también muy chévere en tributo a Bob Marley, que como les decía es como nuestro principal motor. Entonces vayan, véanse la película en Cinemas Procinal, vayan al Reggae Dancehall Fest este sábado. No sé si la profe, pues les puedo dejar aquí como las redes, Sí, claro que sí. mi contacto, si quieren otras preguntas, también tengo unos textos interesantes que les pueden servir. A mí me encanta compartir, entonces, bueno, aquí les voy a poner mi número. No me escriban después de las 3 porque doy clases ahora. Y bueno, ahí les dejo el Instagram del Reggae Dancehall Fest para que miren toda la programación, se inscriban y a ver pues, arriba mi gente. Entonces les voy a explicar. Esta canción que voy a poner me encanta y se llama Row. Me encantan ellos tres. Jean Paul Aristizábal, ellos la están hallando toda. Ah, vea, ella se lo sabe. Ta, ta, ta. Dale, dale, rema. Se llama Row Like a Boat. Entonces tú siempre vas a tener que estar remando, ¿ok? Ahora sí. Sígueme, sígueme. ¿Les gustó? Ahí voy con otra. ¿Listo? Muy facilitas. Pondy River, Pondy Tank. Good to go. I've seen enough dance before, but I've never seen a dance like this. I've seen enough dance before, but I don't wanna come top the list. Alright, real bad man, no we people pants. We take dancing to a higher rank. We spend pound and we spend franc. Shut up and move that from Jamaica and Bronx. Yeah, on the river, on the bank. Kick out the shoes because you put them no cramp. When you take in on the river, on the bank. Shut up and move that from Jamaica and Bronx. Yeah, down the flank, we a go down the flank. Like a baller, we go down the flank. You cheap pretty young, just in your tank. But the new dance, you know we people man cool. Give them a run, Chan, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun. Both, give them a run, give them a run. Give them a run, we and the girls that have fun. I've seen enough dance before, yeah, but I've never seen. Oiga, yo me quiero ir para allá. El dancehall está allá. ¿Cómo así? Yo conozco esas caras.
Oiga, y les voy a decir una cosa. Para terminar, me siento muy orgullosa porque desde hace más o menos unos 6, 7 años, yo siento que hay un interés súper genuino de los bailarines que empezamos en la calle por entrar a la licenciatura en danza en la de Antioquia, al menos para decir, pues pucha, es que, pues sí, yo tengo algo en esencia que es el dancehall, el hip hop, no sé, pero qué chévere insertarme a la academia también para lo que les decía, para tener como un montón de herramientas y posibilidades y versatilidades. Entonces a mí eso me encanta porque siento en mi época, siento que esa brecha era como muy marcada, era como, no, yo soy bailarín urbano y solo bailo en la calle y ya. Y al bailarín académico era como, no, es que tú bailas en el ballet y no sé qué. Entonces siento que qué chimba estos espacios, gracias Caro, gracias a la Universidad de Antioquia, gracias a los chicos, a Tabal, todos los que están ahí, a Afra, mi amor, te amo. Para los 4 días ya, mejor dicho, ya, escríbanme para ir al fest. Entonces, bueno, qué rico está este espacio, de verdad que sí. No, muchas gracias a ti, Laura, también por todas las historias, compartirnos tan generosamente todos tus saberes y bueno, a seguir bailando dancehall exótico y tanto más por aprender. Amén, amén, Amén. amén. Una feliz tarde para todos, que disfruten, descansen. Buen almuerzo para quienes no hayan almorzado Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Laura. Gracias. y aprovechen y vayan el sábado a bailar. Sí. Nos vemos el sábado. Gracias.